cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Qué bueno, hermano, que podemos tener este libro maravilloso. Yo siempre digo, tener la Biblia es tener un gran tesoro, como tener el Espíritu Santo en nuestros corazones. Son, yo creo, las dos herramientas más poderosas que tenemos nosotros. Tener la dirección poderosa de la palabra poderosa de Dios y también tener el Espíritu Santo que nos dé el poder. Así es que vamos a estudiar la palabra con la luz del Espíritu Santo. Estamos estudiando de Timoteo. Y vamos a pedirles que vayan ahí en 1 Timoteo capítulo 1, cuando se nos pide que nosotros peleemos la buena milicia, que nos enlistemos y que tomemos estas herramientas y armas espirituales. Yo dije que todos los creyentes, sin importar dónde vivimos o quiénes somos, si hay personas preparadas o no, si hay personas pobres o ricos, hombres y mujeres, gordos o flacos, negros o blancos, no importa. Todos los que somos creyentes en Cristo estamos en el ejército del Señor. Por tanto, todos tenemos que estar listos para pelear en la milicia, en el ejército. Y todos estamos inmersos en esta batalla espiritual. Y yo lo decía que el problema nuestro es que nuestra batalla es con enemigos que no vemos. Porque nuestros verdaderos enemigos, hermanos, no son nuestros vecinos o compañeros de trabajo. Nuestros verdaderos enemigos no es la familia, no es la esposa o el esposo o los hijos. Los verdaderos enemigos, hermanos, no son los vecinos que tenemos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Todas estas personas son carne y sangre. Por tanto, nuestra batalla no es contra ellos, sino dice contra huestes espirituales de maldad. Se pueden imaginar ustedes pelear con un enemigo que no vemos, pero que es real, pero que está ahí, tranquilamente, atacándonos de forma directa, pulsante, diaria, instantánea, poderosa. Por tanto, todos nosotros tenemos que estar preparados para esta batalla espiritual. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18, Pablo dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Mira, dice, es un mandamiento. Y habla de este. Yo les decía que este es un pronombre relativo cercano que habla acerca de un mandamiento que le acaba de dar. ¿Y cuál es el mandamiento que acaba de darle Pablo a Timoteo? Es que predique la palabra, que enseñe la sana doctrina y que con esto contrarreste las falsas doctrinas que están siendo enseñadas. Y hermano, yo te quiero decir algo. Si hay algo que todos los cristianos, hijos de Dios, que hemos confiado en Cristo, debemos cuidar, debemos preocuparnos por conocer, por estudiar, por aplicar y por predicar, es la sana doctrina. Es la sana doctrina. Yo quiero que tú mires conmigo aquí en 1 Timoteo cómo el apóstol Pablo usa esta frase una y otra vez. Mire conmigo 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, gracias a Dios, no son todos, pero hay algunos y ya creo que forman muchos, que no enseñan diferente doctrina, heteros didaxai, una diferente doctrina. La palabra heteros es otra completamente diferente, es otra que no tiene nada que ver con esta doctrina, con esta enseñanza, con esta teología de la palabra de Dios. Y mira cómo dice, que no enseñen diferente doctrina. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? A través de el estudio cuidadoso de la palabra de Dios y la predicación sana y cuidadosa de la Biblia. Por eso, cuando nos paramos en un púlpito, hermanos, para enseñar la palabra de Dios, escucha bien esto, por favor. Cuando nos paramos en un púlpito para enseñar la palabra de Dios, tenemos que explicar este libro. Esa es la exposición de la Biblia. Yo no me paro aquí para estarle dando consejitos míos.
para estarles animando o motivando, dándoles charlas psicológicas o motivacionales. Eso no cabe en los verdaderos púlpitos cristianos. En segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y se lo dice claramente, mira cómo se lo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Yo creo que este punto es clave. Debemos de enseñar la palabra, hermanos, porque si hay algo que va a ayudarnos en esta batalla espiritual, es la palabra de Dios. No hay un arma más poderosa que la Biblia, porque esta Biblia es inspirada por Dios. En el capítulo 3, verso 16, Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura, segunda Timoteo 3:16, toda la escritura, toda esta Biblia, dice, es inspirada por Dios, tiene el soplo divino, tiene el poder de Dios, tiene la autoridad de Dios. Yo no tengo autoridad, hermanos. La autoridad es del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia nos dice a los pastores y a los líderes espirituales que no nos enseñoreemos de la iglesia. Yo no soy el Señor de la iglesia bíblica. Yo no soy el Señor en el rebaño. Solo hay un Señor. Y todos, ustedes y yo, nos sometemos al señorío de Cristo. ¿Y cuál es la autoridad que tenemos? Es este libro. Es la palabra. Esta es la que tiene toda la autoridad. Así que yo quiero animarles en el nombre del Señor para que nosotros podamos estudiar la Biblia. Hermano, no nos descuidemos. Por ejemplo, yo creo, y lo creo firmemente, que cada cristiano debe leer la Biblia por lo menos una vez en el año. Desde la primera hasta la última página. Que no puede haber un cristiano que no repase la lectura de la palabra de Dios todo el año. Porque eso nos está refrescando. Hermano, esta es una práctica que nosotros practicamos, valga la redundancia, de hace muchos años. Yo creo que hemos leído la Biblia unas 20 veces o más. ¿Ah? Mínimo 20 veces. Porque cada año nosotros estamos leyendo la Escritura. Y yo quiero retarte, no te canses, cada año. Y mire, es fácil. Lea 3 capítulos diariamente y 5 capítulos el domingo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Leer 3 capítulos diarios y 5 capítulos el domingo. Y con eso, usted a finales de diciembre estará terminando la lectura de la palabra de Dios. Yo les digo, hay pasajes que yo creo que nunca jamás en mi vida los voy a predicar. Pero eso no quiere decir que no están aquí y que yo no tengo que estar familiarizado con ellos. Yo tengo que aprender de esos pasajes de la Escritura. Hay unas genealogías ahí extensas. Cuando entras a Crónicas, encuentras unas genealogías ahí y uno lee capítulo tras capítulo. Pero ahí están y son parte de la Escritura inspirada por Dios. Por ejemplo, cuando lees el libro de Levítico y empiezan a hablar de los sacrificios y de tantos holocaustos y de las fiestas y de todo eso. Hay gente que ahí se cansa y dice, no, ya no sigo. Esa es palabra inspirada por Dios, hermano. Y hay que respetarla, y hay que leerla, y hay que familiarizarse con ella. Así es que yo te reto. Conozcamos la Escritura. Ahora, en este tiempo, la gente está viviendo en lo que yo he llamado la tiranía de la experiencia. La gente anda buscando experiencias. Y ahí anda de iglesia en iglesia, donde está la mejor experiencia, ahí van ellos arrastrados a esas experiencias, aunque no sean bíblicas. Por ejemplo, nosotros vivimos en la tiranía del canto. Ahora hay más cantos evangélicos y más CDs y más venta de cantos de estos que tomates en los mercados. Y hay cantos que no tienen nada que ver con la Escritura y la doctrina bíblica. Pero son cantos que cantan por ahí cantantes populares, cantantes que se han hecho famosos en la iglesia, entre comillas, aunque no tengan letra bíblica, pero a la gente le gusta y ahí los anda cantando. Ahí los anda cantando. Yo puedo darte una lista ahorita de cantos
heréticos, que no tienen nada que ver con la doctrina de la palabra de Dios. Por tanto, hermano, todo eso tenemos que irlo quitando de nosotros y tenemos que apegarnos al estudio de la Escritura. Mira, cantar no te va a dar crecimiento espiritual, hermano. Las experiencias que tú tengas no te van a dar crecimiento espiritual, no te van a traer madurez espiritual. Es la palabra de Dios la que nos alimenta el alma, el espíritu, la mente y el corazón, que penetra, dice Pablo, ahí en Hebreos capítulo, el escritor de Hebreos en Hebreos, la palabra de Dios dice que la Biblia penetra en el capítulo 4 hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y todo el ser humano. No son los cantos. No estoy diciendo que es malo cantar, pero hay gente que todo el día y cree que solo con cantos puede sostener su vida espiritual. Tú tienes que aprender a estudiar la Escritura. Mira, hay otro punto que también es sumamente importante. Hay gente que me dice, pastor, mire, yo siempre escucho sermones. La pregunta es, ¿estudias o andas escuchando nada más? Hay gente que anda ahí escuchando, pero ni presta atención a lo que está escuchando. Tú tienes que estudiar la Biblia. En cuanto nosotros regresemos a congregarnos, vamos a retomar nuestros discipulados. El discipulado es una forma de estudiar la palabra de Dios día tras día, porque lo que pretendemos es que la persona vaya diariamente a la Escritura y la estudie, que dedique un tiempo, que ponga su mente y su corazón ahí en la palabra. Ahora, mira, hay mucha gente que está enseñando, dice, diferente doctrina. ¿Cómo vamos a contrarrestar esto? Conociendo la sana doctrina. Pero si tú no conoces la Escritura, cualquiera te va a embaucar. Acuérdate lo que dice la Biblia, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No le faltó música, no le faltaron canciones, no le faltaron experiencias, no le faltaron emociones, no le faltó gozo, no le faltó nada. ¿Qué fue lo único que le faltó? El conocimiento de la Escritura. Mira, qué cosa más importante. Para que te des cuenta la importancia que tiene la Escritura en la vida de las personas. Ahora, ¿cuál es el punto aquí, hermano? Dice la palabra de Dios, el propósito de este mandamiento. ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde nos va a llevar el conocer la Escritura, el estudiar la Escritura? Mire conmigo, por favor, aquí, en Primera de Timoteo. Mire lo que dice la palabra de Dios de una forma preciosa. Dice, y lo dice aquí claramente, versículo número 5. Pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál es el propósito? El objetivo de estudiar la Escritura es el conocimiento. Pero mire cómo dice, es el amor nacido de corazón limpio. Primero, un corazón limpio. ¿A qué nos lleva la Escritura? A tener un corazón limpio, puro, sin contaminaciones. Segundo, ¿qué dice? De una buena conciencia. La conciencia, hermanos, es esa voz de Dios que nos enseña. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 9, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mira, una conciencia por sí sola puede faltar, puede fallar, pero una conciencia edificada en la palabra de Dios e iluminada con el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, no te va a fallar. Y luego, ¿qué dice? Versículo número 5, estamos en 1 Timoteo 1:5, y de la fe no fingida. ¿Qué es una fe no fingida? Es una convicción firme en Dios y en su palabra. Un compromiso completo con Dios. ¿A qué nos va a llevar entonces el estudio de la palabra de Dios? No solamente a cuidarnos de los herejes, de la falsa doctrina, pero también nos va a llevar a una vida de compromiso, de entrega, de pasión por el Señor. A una vida de madurez y de crecimiento espiritual. Ahora, ese mandamiento del verso 5 es el mismo del verso 18. Este mandamiento, hijo mío, te encargo. ¿Cuál mandamiento? Estudia la palabra, métete en la palabra, enseña la palabra, vive la palabra. Y con eso contradecimos los falsos maestros que andan enseñando una falsa doctrina. Ahora, mis hermanos,
¿Qué es necesario que hagamos nosotros en esta milicia? ¿Qué es necesario que hagamos? Bueno, yo quiero dar algunos puntos clave en esta mañana. Primero, para ser un soldado, que peleemos en esta milicia con las armas que Dios nos ha dado y especialmente con el arma de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, tenemos en primer lugar que ser parte del ejército de Jesucristo. En otras palabras, tenemos que alistarnos o enrolarnos en este ejército. Mucha gente llega a la iglesia y en este tiempo, cuando no se está predicando el evangelio en muchos grupos, la pregunta es, ¿realmente la gente nace de nuevo en estos lugares, aún en nuestra propia iglesia? ¿O solamente son gente que se congrega ahí? ¿O gente que asiste nada más, pero que no ha nacido de nuevo? Hay gente que dice, no, es que yo voy a la iglesia porque a mí me gusta. Es que me gustan los cantos, es que me gusta el grupo, o incluso me gusta la chica que hay ahí, por eso voy. ¿Cuál ha sido nuestra motivación para ir a la iglesia? ¿Realmente hemos sido confrontados con nuestros pecados? ¿Hemos reconocido nuestra pecaminosidad? ¿Nos hemos arrepentido y hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y lo hemos creído con toda nuestra fe en nuestro corazón? ¿Realmente hemos nacido de nuevo? ¿O solo somos profesantes? Y esto es un acto voluntario. Nadie te puede obligar. Tú lo tienes que hacer personalmente. Mira lo que dice Apocalipsis 22:17. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, ¿te das cuenta? Esa es una decisión tuya. El que quiera, ¿qué dice el verso número 17? Tome del agua de la vida gratuitamente. Primero, tú tienes que querer entender que eres pecador. Yo recuerdo cuando yo estaba joven, yo me preguntaba, ¿y si yo muero realmente, dónde voy a ir? Y a mí me daba terror pensar que iba a pasar la eternidad en el infierno. Me daba terror. ¿Y sabes qué pasó? Un día yo no soporté esta carga. Yo me tiré de la cama, me puse de rodillas y le dije, Señor, yo quiero que tú vengas a mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y te recibo por la fe como mi único Señor y Salvador. Y a partir de ese momento, mi vida fue transformada, mi vida fue cambiada. Yo iba a la iglesia desde que tenía, ¿qué? 5, 6, 7 años. Pero hasta que no le entregué mi corazón a Cristo, mi vida no fue transformada. Hasta en ese momento empezó a venir a mi corazón una seguridad del perdón, una seguridad de salvación, una seguridad de vida eterna. La primera cosa que tú necesitas entonces es ser parte del ejército de Jesucristo, es recibirle como tu Salvador personal por medio de la fe. Tú tienes que entender que necesitas a Cristo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, hijo, ¿sabes por qué? Porque Timoteo conoció a Cristo con el apóstol Pablo. En el libro de Hechos, capítulo 16, te voy a leer lo que dice la Escritura. Dice, después llegó a Derbe, estoy leyendo Hechos 16:1, y a Listra. Y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Este hombre estudiaba la palabra, pero no había conocido a Cristo. Era un hombre piadoso, o sea, que era temeroso, pero no tenía el conocimiento pleno de Jesús, hasta que Pablo llegó y le compartió el evangelio. Y él se convirtió. Y a partir de ese momento, Timoteo vino a ser parte del ejército del Señor. Aquí no hay un servicio obligatorio, hermano. Yo quisiera agarrarlos y meterlos, pero no puedo. Esa es una decisión que cada uno toma desde lo más profundo de su corazón. Nadie te puede obligar para que tú recibas a Cristo. Pero yo sí te digo una cosa, tú necesitas a Cristo y venir a ser parte de este ejército del Señor Jesucristo. Tú necesitas ser parte de la iglesia del Señor y solamente hay una puerta
Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 18, escucha cómo dijo el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. El Señor nos llama y nos dice, venid. Pero hay quien no quiere ir y no se puede obligar. Primera cosa, para ser soldado de Cristo y pelear en esta batalla espiritual, tú tienes que formar parte del ejército del Señor. La segunda cosa, una vez que ya formas parte de la iglesia, del ejército de Cristo, tú tienes que tener las armas correctas para pelear la batalla espiritual. Cuando un soldado va a la guerra, no va con las manos, lleva su armamento, lleva la armadura. Yo quiero que miren conmigo 2 Corintios 10, por favor. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 10. Dice así la Santa Escritura. 2 Corintios capítulo 10. El apóstol Pablo escribe estas palabras. Escucha lo que dice. Voy a leer para ti 2 Corintios capítulo 10, versículo número 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La palabra militar aquí es hacer la guerra. Ahora, mira lo que dice Pablo. Aunque vivimos en este cuerpo, en esta carne, somos humanos, la guerra espiritual no la hacemos carnalmente. Versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia, las armas que Dios nos ha dado, mira cómo dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A mí me impresiona mucho, hermanos, que nosotros en la iglesia, y cuando hablo de la iglesia no hablo de la iglesia bíblica, sino de la iglesia en términos generales, a veces descansamos mucho en nuestras propias capacidades. No, si yo ya puedo interpretar la Biblia, no, si yo ya sé las reglas de interpretación, no, si yo ya tengo experiencia, tengo 20 años de estar en la iglesia, yo ya sé cómo es esto, yo ya sé cómo dar una clase bíblica, yo ya sé cómo ser presidente de las damas o de los caballeros, o yo ya sé cómo ser líder de los jóvenes. Y dejamos de depender de Dios. Dejamos de depender del Espíritu Santo. Y creemos que con nuestros conocimientos de Biblia, de hermenéutica o de interpretación bíblica, o nuestros conocimientos de predicación, o con nuestra elocuencia, o con nuestros dones, talentos, capacidades, o con nuestros títulos, o con que ya eso es suficiente para que la iglesia crezca. No, hermano. No es así. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Dios no va a traer crecimiento verdadero y un verdadero avivamiento espiritual a una iglesia solo porque haya gente intelectual y con títulos y con dinero y con fama y con poder y con experiencia y con capacidades y con dones y con talentos. No. Eso no cuenta. ¿Sabe lo que cuenta? Es una vida rendida al Señor. Es aprender a depender de Dios. Es aprender a crecer en nuestra vida espiritual y en esa intimidad con Dios. El pueblo de Israel, cuando regresó del cautiverio babilónico, comenzaron la construcción del templo que había destruido Nabucodonosor. Y por ahí vinieron los enemigos y pararon esa obra y empezaron a obstaculizar la construcción del templo. En tiempos de Esdras y de Nehemías, en tiempos de Zorobabel. Y por ahí Dios levanta dos profetas, profeta Ageo y el profeta Zacarías. Y los levanta para motivarles a continuar en el trabajo. Pero a través del profeta Zacarías, en el capítulo 4, Dios le dice al pueblo de Israel y especialmente a Zorobabel, este trabajo no se hace con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? La construcción del templo. Alguien pudo haber dicho, no, si es que lo que necesitamos es expertos que sepan de construcción.
Lo que necesitamos es gente, buenos albañiles y buenos arquitectos y buenos ingenieros para que nos digan cómo deben de ser los fundamentos y cómo deben de ir pegadas las piedras de las paredes. Dios dice, no, eso no es cuestión de tener buenos arquitectos y buenos ingenieros y buenos albañiles. Dice, este trabajo no se hace sino con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, las armas de nuestra milicia no son carnales. Por favor, tenemos que aprender a usar las armas espirituales. Hay gente que quiere usar armas carnales para conseguir fines espirituales y eso es imposible. Yo no puedo utilizar armas carnales y conseguir fines espirituales. Por ejemplo, aún en el lugar, a veces nosotros los hombres creemos que enojados, gritando, imponiendo autoridad, teniendo aterrorizada a la familia, con eso vamos a tener un hogar lleno de paz y de tranquilidad. No es cierto eso. Eso es usar armas carnales para querer conseguir fines espirituales. ¿Cómo es que yo voy a lograr que mi hogar sea un remanso de paz, de verdadera felicidad, siendo un hombre piadoso? Poniendo en práctica lo que Dios dice en su palabra. Hombres, amad a vuestra esposa como Cristo a la iglesia. No siendo áspero con ella. No tratando a mis hijos de forma como animal, sino dice, dándoles una disciplina en el temor de Dios, sin desalentarlos, tratarlos con cariño, siendo un ejemplo, siendo cabeza de mi hogar, dando el primer paso siempre. Entonces, hermanos, yo puedo lograr que mi esposa y mis hijos me tengan miedo, me tengan terror. Hay padres que a gritos y palos y enojo y pataleos y patear y gritar y tirar puertas han logrado el miedo de su familia. Pero yo me he dado cuenta de muchos padres que cuando ya su hijo crece, ya es un adolescente, ya de ahí de 16, 17 años, le han dicho, ay, que ya no te tengo miedo. Y ahí se le acabó la ufonada al papá. Ahí se le acabó. ¿Sabe por qué? Porque queremos lograr fines espirituales usando armas carnales y eso no se puede. Eso no se puede. Querido hermano, nosotros tenemos armas espirituales para pelear esta batalla. En el libro de Efesios, mira conmigo por favor, lo leo rápidamente. Dice la palabra de Dios, capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Te das cuenta cómo empieza este pasaje? Dice, fortaleceos en el Señor. No es en mi fuerza, es en la fuerza de Dios, en el poder de Dios, que voy a obtener poder para ganar la batalla. ¿Y qué dice? Vestidos de toda armadura de Dios. Es el poder de Dios. Es la armadura de Dios. No es mía. Porque en mí hay carnalidad. ¿Y qué dice? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Les estaba diciendo. Hermanos queridos, a veces nosotros queremos pelear con la esposa y tal vez Satanás está allá atrás de la puerta todo reírse de mí porque yo estoy peleando con mi esposa, dividiéndome, enemistándome, odiándonos. Y quien nos ha puesto en esta pugna es Satanás. Y nosotros, en vez de unirnos y pelear en contra de Satanás, nos ponemos a pelear el uno contra el otro. No tenemos lucha contra sangre y carne. Mi esposa es sangre y carne. ¿Y sabes por qué Dios la trajo a mi lado? No la trajo a mi lado para que yo esté peleando con ella. Es para que yo me una a ella y ella se una a mí. Y los dos, unidos, le hagamos la guerra a un enemigo común que nos quiere destruir, que es Satanás. Quien está queriendo destruir tu matrimonio, tu hogar, tu familia, es el diablo.
Y a veces nosotros jugamos con las armas del diablo, que son las armas carnales, con enemistades, con gritos, con enojos, con pleitos, y nuestro hogar se hace pedazos. Hay hombres que creen que pueden solucionar sus problemas sexuales siendo infiel a su esposa. ¿Y qué pasa? Esos hogares se desmoronan, se hacen pedazos. Hermanos queridos, unámonos como pareja, unámonos como familia, unámonos como iglesia y peleemos con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y aquí tenemos algunas de ellas. Esta lista no es exhaustiva. Mira cómo dice, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, mis hermanos? La palabra de Dios nos dice que tenemos una armadura que tenemos que usar en esta guerra espiritual. Entonces, ¿cómo hacer la guerra espiritual? Primero, formando parte del ejército del Señor. Segundo, tomando toda la armadura. ¿Y cuál es esa armadura? Dice la palabra en el versículo 14. La verdad, la palabra, esa es la verdad. Y luego, ¿qué dice? La justicia, una vida de rectitud con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, una vida recta es la justicia acá. Y luego, ¿qué dice? El evangelio, predicando el evangelio de Cristo, versículo 15, 16, la fe, esa plena confianza en Dios y en su palabra. Luego, ¿qué más dice? Versículo 17, la salvación que Dios nos ha dado, tener esa certeza de que tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y luego, ¿qué más? ¿Qué otras herramientas o armas nos ha dado el Señor? La palabra. Y luego, la oración, versículo 18. Además de esto, hermanos, recordemos lo que dice Pablo en Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, perdón. Estas son las armas que Dios nos ha dado. El amor, el perdón, la palabra, la oración, la fe, la salvación. ¿Ah? La paciencia, la mansedumbre, la humildad, el poder dialogar y hablar, el poder abrazarnos y amarnos y perdonarnos. Esas son las armas que tenemos. De lo contrario, Satanás nos hará pedazos. De lo contrario, Satanás nos va a hacer pedazos. Ahora, ¿cuál es la primera parte para pelear esta batalla? Estar en el ejército. ¿Cuál es la segunda? Estar armado, tomar la armadura que Dios nos ha dado. Luego tenemos una cosa más, hermanos. Para ser un buen soldado de Jesucristo, es necesario tener un entrenamiento. Y eso es parte del discipulado, de estar en la iglesia, de aprender a interpretar la Biblia, a leer la Biblia, a servir al Señor en los ministerios, a desarrollar los dones espirituales que Dios nos ha dado. Tenemos que tener instrucción, tenemos que tener entrenamiento. Hay personas que solo quieren tener un cargo, pero no quieren tener un entrenamiento. A veces nosotros vamos a elegir diáconos o ancianos en la iglesia. ¿Ah? Y le decimos, hermano, ¿quiere ser diácono? Sí, pero ¿qué es ser diácono? ¿Qué es ser diaconisa? ¿Qué es ser anciano? Anciano pastor en la iglesia. ¿Qué es ser un obispo en la iglesia? Pero no queremos tener instrucciones. Queremos dar una clase de escuela dominical, pero no queremos tener una instrucción, una preparación. Y no estoy hablando de que tienes que ir a un seminario. Si esas son cosas que tenemos que darlas en la iglesia. Y entonces, por ejemplo, hay maestros o tenemos líderes en los grupos de damas o de jóvenes, no importa si es club bíblico, trascendentes o lo que sea, que creen que su ministerio es el maestro dar una clase el domingo. Y algunos a las sábado a las 7, 8, 9 de la noche dicen, mañana me toca la clase, tengo que ver qué preparo. Yo les contaba que hace unos años atrás que mi esposa trabajaba ahí en Cihuatepec en el hospital evangélico y vino una señorita a buscar trabajo.
Y cuando le preguntaron a ella, llenándole el formulario, profesión u oficio, ¿y sabe lo que dijo esta chica? Maestra de escuela dominical. Y me gustó, ¿sabe por qué, hermano? Porque yo no sé si ella lo entendía, pero el maestro de escuela dominical no es maestro el domingo de 9 a 10 de la mañana, es maestro los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Su vida tiene que impactar la vida de los demás, su vida de oración por sus alumnos, el llamar al que no está asistiendo a la clase, el visitar al que está enfermo. Es como un pastor pequeño, de ese grupito pequeño. Pero como no tenemos la instrucción, creemos que ser maestro de escuela dominical es dar una clase el domingo de 9 a 10 y ese es mi compromiso. No, no. Lo mismo ocurre con los chicos. Yo recuerdo que hemos estado en reuniones con ellos y les he dicho, porque a veces nos preocupa el programa. Y me alegro que tuvimos una capacitación recientemente. El enfoque de Jesús no fueron los programas. A veces nosotros nos preocupamos. Los jóvenes trascendentes o las virtuosas, o los del club bíblico, o las damas, o los líderes de matrimonio, porque el programa salga bonito. Y luego hacemos una evaluación y ¿qué decimos? Ah, mire, salió bonito el programa, me gustó mucho la dinámica, me gustó mucho la enseñanza, me gustó mucho aquí. Pero solo habían, ¿qué? Digamos, por ejemplo, si son los jóvenes del club bíblico, solo habían 7 muchachos. Ah, y los otros 30, ¿qué se hicieron? ¿Quién se preocupó por ellos? ¿Quién los llamó? Los matrimonios. Tenemos que 5 matrimonios en la, aparte de los líderes de matrimonios, en la reunión. Ay, los otros 30 matrimonios, 50 matrimonios, ¿quién se preocupa por ellos? Pero nos preocupa el programa. Hermanos queridos, para enrolarnos y ser eficaces soldados de Jesucristo y pelear bien esta batalla, tenemos que tener entrenamiento, tenemos que tener instrucción. ¿Ah? Nosotros tenemos que hacerlo. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí en 2 de Timoteo capítulo 4, por favor. Busque conmigo 2 Timoteo. Bueno, yo quiero que ustedes lean todo, las cartas pastorales. 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Yo quiero que miren aquí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. 1 Timoteo 3, 14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué son estas? Son instrucciones. Pablo le dice a Timoteo, todo esto que te estoy diciendo son instrucciones de que tú hagas las cosas bien como pastor de la iglesia. Hermano, como pastor de la iglesia, yo tengo una responsabilidad ante Dios y a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que mi responsabilidad es delante de Dios de cumplir con mis compromisos pastorales, de lo que Dios manda hacer a un pastor. Y aquí está en la palabra, la instrucción. Yo no vine a la iglesia bíblica El Molino a quedar bien con X o Y familia. Esa no es la tarea de un pastor, quedar bien con la gente. Pablo dice, si fuera quedar bien con la gente, ya no sería siervo de Cristo. Estamos en la iglesia para glorificar a Dios y para instruir al pueblo, para enseñar al pueblo, para pastorear al pueblo de Dios, para guiar al pueblo de Dios, para alimentar al pueblo de Dios. Ahí estamos. Y es Dios el que nos da las instrucciones. Por tanto, todos tenemos que tener instrucción. Los ancianos, los diáconos, las diaconisas, los líderes de jóvenes, de damas, de caballeros, de matrimonio, todos tenemos que tener instrucción. Los que participan en la alabanza, no solamente saber ejecutar un instrumento o saber cantar bien. Hermanos, para pelear la batalla y que la iglesia vaya creciendo juntos, tenemos que tener instrucciones. Y miren, toda esta carta y toda la 2 Timoteo y toda la carta de Tito son instrucciones. Por ejemplo, el capítulo 3, verso 1, mire cómo dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, es bueno querer ser obispo. La palabra obispo o pastor o anciano es la misma palabra. Es bueno querer ser pastor o líder espiritual de una iglesia. Claro que sí, pero mire el versículo 2, pero es necesario. Ah, no es para cualquiera. Dice,
hay ciertas reglas, por tanto hay que conocerlas. ¿Quiénes pueden ser ancianos, pastores u obispos de una iglesia? Aquí están las reglas. Lo mismo ocurre para el diaconado. Ahí está en el versículo número 8. Los diáconos, a sí mismos, ¿sabe lo que quiere decir a sí mismo? De la misma manera que los ancianos. Entonces hay que instruirnos. Hay que aprender a usar todas nuestras herramientas para sacar la obra del Señor adelante. ¿Y esto qué conlleva, mis hermanos? Esto conlleva el aprender a seguir reglas. Mire, una de las cosas que menos nos gusta, y en la iglesia, es seguir reglas. Creemos que la iglesia, cada quien hace lo que bien le parece, y hay muchas iglesias que parece que fueran en el tiempo de los jueces, y tenemos que venir. Y hermanos, hay que aprender a seguir esto. Para eso están los líderes. Tenemos que aprender a seguir instrucciones, no solamente a conocerlas, sino a seguirlas. Y nosotros hemos tenido algunos líos y problemas, porque hay mucha gente que no quiere seguir instrucciones, no quiere seguir reglas, no quiere seguir sometimientos a los principios de la palabra de Dios y de los establecidos dentro de lo que es el desarrollo normal de la iglesia del Señor. Por tanto, nosotros tenemos que entender que tenemos que trabajar unidos. Y por último, hermano, para poder ser un soldado en el ejército de Cristo, tenemos que estar dispuestos a sufrir y a sacrificarnos por el Señor. Mira conmigo algunos pasajes de la Escritura. Vaya conmigo a 2 Timoteo, por favor. Vamos a leer algunos pasajes. Mira capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Estar dispuestos a sufrir y a sacrificarnos por Cristo. Dice así, versículo número 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 2:1. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermano, en la obra a veces tenemos que pasar pruebas, incomprensiones, rechazos, críticas. Pero eso no debe de tirarnos a la calle, ni de desalentarnos. ¿Por qué? Porque somos soldados. Y en la guerra vamos a sufrir alguna herida por ahí. Vamos a sufrir. Pero no tenemos que desalentarnos. Si tú eres líder de damas, tienes que entender que alguna dama te va a criticar. Si tú eres líder del club bíblico, tienes que entender que vas a sufrir algo por ahí, incomprensión o críticas. Y así puedo mencionar todos los ministerios. Los jóvenes que participan en el ministerio de alabanza. Ellos son un rostro que está al frente y son atacados terriblemente. Por ejemplo, yo les digo, ¿se acuerdan que David se le llama el dulce cantor de Israel? Y él era un experto en tocar el arpa. Era un buen cantante, David. Pero ¿se acuerdan lo que hizo Saúl? Dice que cuando David estaba tocando el arpa, Saúl tiró una lanza y lo quiso clavar en la pared. Desde entonces los músicos siguen recibiendo sus flechazos. Le siguen tirando lanzas una y otra vez. Los pastores, los diáconos, los ancianos, todos. Pero tenemos que perseverar. Mire cómo dice el versículo, 2 Timoteo 2:3. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si tú ya eres soldado de Cristo, no puedes regresar a enrolarte en los negocios y a olvidarte del reino de Dios. ¿Ah? Hay gente que dice, no, mire que a mí ni en el trabajo, ni en el barrio, ni en ningún lado me critica, pero en la iglesia sufre penalidades. Sufre penalidades. Y ahí sigo con otros ejemplos que no los voy a mencionar, porque estamos hablando de enrolarnos como un buen seguidor de Cristo, como un buen seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que sufrir. Mire, 2 Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dice, participe en las aflicciones. Hermano, vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, pero con valentía.
nosotros vamos a salir adelante. Mire lo que dice 2 Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ah? Dios nos ha dado un espíritu de poder, de valor, de dominio propio. ¿Ah? No tenemos espíritu de cobardía. Los apóstoles fueron valientes y aún dieron su vida por el evangelio como buenos soldados de Jesucristo. Así que yo te animo, hermano, pelea esta buena batalla. Dios nos ha llamado para que nosotros nos involucremos. No tengas miedo. Si tú ya estás ahí, continúa, continúa. Y vamos a caminar juntos en el reino de Dios. Vamos a ser soldados que nos vamos a apoyar, vamos a orar unos por otros, nos vamos a motivar, nos vamos a sanar las heridas, pero vamos a seguir luchando. Porque esta batalla se termina hasta el día que Dios nos introduzca a la patria celestial. Ánimo, mi hermano, ánimo. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con oración. Padre, gracias por lo que tú nos enseñas sobre esta batalla espiritual. Padre, Satanás nos ataca sin clemencia, anda como león rugiente buscándonos para devorarnos, para hacernos pedazos. Pero gracias porque tú nos has preparado, primero formando parte de tu ejército y luego dándonos todas las herramientas y armas que necesitamos para pelear esta batalla espiritual. Señor, danos poder para vivir una vida santa que te agrade a ti, para seguir luchando, para combatir con fuerza, con tu espíritu, con tus armas, con tu poder. Danos la victoria, Señor. Levanta tu iglesia. Ayúdanos a estar dispuestos a seguir en esta batalla, aunque tengamos que sufrir penalidades, porque somos buenos soldados de Jesucristo. Señor, gracias por este tiempo. Bendice tu iglesia, guarda y cuida de tu pueblo, y que podamos luchar con tus armas espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Que Dios los bendiga. No se olviden que hoy nos vamos a reunir el miércoles 7 de la noche y luego hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana. Así que estamos listos para mandarles la invitación y usted prepárese para recibir la palabra de Dios. Un abrazo. Que Dios los bendiga y se me cuidan mucho, por favor.